Bueno, pues el viernes hablé aquí con el secretario del Trabajo el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, Luis Rodríguez Díaz de León, que me sorprendió porque abordamos el tema de los trabajadores estos de las motos, de las bicis, a veces a pie, ¿sí? De esas plataformas de entrega de comida rápida, que como él dijo, hay que modificar la ley porque no tienen ninguna prestación social, no tienen ninguna protección, cero. Por eso me da mucho gusto hablar hoy con Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, quien acaban de hacer un estudio sobre este tema precisamente. Alejandra, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente, Joaquín, muchísimas gracias por tu interés en este tema. A ver, cero protección, ¿verdad? Estos trabajadores, estamos en el 2022, empresas que no cotizan en México laboralmente ni fiscalmente, y la explotación del hombre por las plataformas. Pues es una problemática que se amplió con la pandemia porque justamente se multiplicó la cantidad de personas que están empleadas en este tipo de aplicaciones. Por la pandemia no se podía visitar restaurantes, entonces los restaurantes necesitaban una salida comercial. Las personas no podían salir a la calle por las medidas de distanciamiento social. A ver, mira, Alejandra, estamos teniendo un problema. Alejandra, permíteme, un problema con tu audio. Déjame ir a un corte y regreso contigo, ¿sí? Porque oímos mucho ruido, oímos más ruido que a ti, por favor. Continuamos. Quítate. Los trabajadores de estas plataformas, ¿cómo son explotados? Te recupero, Alejandra Haas. Entonces estábamos hablando del tema de los trabajadores de estas plataformas de entrega de comida rápida que tienen cero protección, Alejandra. ¿Qué tal, Joaquín? Aquí estoy. ¿Me escuchas? Perfecto, ahora sí. Perfecto. Muchas gracias por tu interés en este tema. Y sí, como decías al principio de la entrevista, en relación con el secretario del Trabajo en la Ciudad de México, hay una población de 350,000 trabajadores de aplicaciones en nuestro país. Somos más de 2 millones de consumidores de este tipo de servicios en la Ciudad de México, en el Valle de México. Y lo que hicimos en Oxfam fue hacer una encuesta a más de 1,000 repartidores y 30 entrevistas a profundidad, un poco para conocer cuál es su punto de vista y cómo viven ellos este tipo de trabajo. Lo que nos relatan básicamente pues es que primero que nada ellas mismas tienen que sufragar muchos de los gastos para realizar su trabajo, por ejemplo, comprarse una motoneta o una bicicleta, tener una mochila donde puedan cargar la comida, ese tipo de cosas. Tienen además pues mucha exposición a peligros viales, ¿no? En general el tema del atropellamiento, los accidentes, por supuesto cuando llueve, condiciones meteorológicas adversas, pero también, por ejemplo, las mujeres repartidoras expuestas a ser acosadas en la calle, o también por los propios consumidores, que es algo que nos sorprendió y nos preocupó muchísimo, el relato de mujeres que han sido expuestas, como te digo, a que las personas que piden comida cuando la reciben pues exponen o las acosan, y bueno, y que ellas requieren como protección y requieren poder tener un procedimiento para poder proteger. Todo esto, además, pues se le agrega el tema de que trabajan muchas horas. El promedio de trabajo es de 6 días a la semana, 40 horas por semana. Es muchísimo, o sea, ya esta idea de que son trabajos que se hacen aparte de otras actividades, pues difícilmente uno le tiene que dedicar 40 horas. Lo que nosotros analizamos es que del salario que nos reportaron, o digamos del ingreso que reportan que reciben, que son como 2,500 pesos a la semana, pues le invierten 500 a todo este material de trabajo, datos del celular y demás, y se quedan finalmente pues con 2,000 pesos que no les alcanza, semanales, que no les alcanzaría según datos del Coneval para cubrir con las necesidades de ellas y de sus familiares. Así que hay mucho por hacer, como tú decías al principio, trabajo para las autoridades, trabajo para las propias empresas, trabajo también para los restaurantes que en ocasiones no les dejan usar el baño, por ejemplo, y para los consumidores que tenemos que conocer mejor las empresas que estamos contratando y también que tenemos que darle trato digno a las trabajadoras y trabajadores. Que no se los dan, y en esto coincidía, le decía Alejandra Haas, el secretario del Trabajo y Fomento del Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, Luis Rodríguez Díaz de León, que tiene muy claro este tema y que tiene muy claro el abandono y la orfandad en la que se encuentran estos trabajadores. Él me dijo, lo que me estás confirmando, tienen que pagar hasta los datos, hasta su celular tienen que poner.
Así es, Joaquín. Incluso yo te daría otro dato interesante. Son personas, bueno, en realidad no tienen estatus laboral, ¿no? No son, se les consideran como trabajadores independientes, personas que no tienen relación de empleado y empleador con las apps para las que trabajan o con las que colaboran. Y por lo tanto tienen que pagar impuestos sobre la renta y contratar a su propio contador para hacer ese cálculo, y tienen una tasa de impuestos sobre la renta que calculamos que es mayor que muchas de las empresas grandes, pues que tienen estrategias fiscales más sofisticadas y que pueden rebajar mucho en lo que les cuesta, digamos, darle al fisco una parte de los ingresos. Entonces realmente pierden por muchos lados, ¿no? Y por eso nos importaba, más que hacer una propuesta en específico de cómo se tiene que regular, en este momento lo que queremos hacer es pues darles voz y abrir la conversación, porque pues los tramos de responsabilidad están muy atomizados. Como te decía, interactúan con restaurantes, interactúan con consumidores, interactúan con la propia empresa de la app, interactúan con autoridades en términos de la vialidad. Necesitamos determinar qué le toca a cada quien, después regularlo, pero siempre escuchando las necesidades de las trabajadoras, de las repartidoras, que son pues titulares de derechos, como todas nosotras, toda la ciudadanía somos titulares de derechos, y pues por ejemplo el derecho a la salud no debería de estar condicionado por su estatus laboral, ¿no? Sí, bueno, pero es que se encuentran en el total abandono, Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, en el total abandono y sobre todo en niveles de explotación. Pues el problema es que son personas que, como te decía, se tienen que conectar muchas horas para recibir pedidos, necesitan además a veces conectarse en días donde normalmente no se elabora. Este es un relato de una de las repartidoras que nos decía, pues los domingos y los días, por ejemplo, festivos, es cuando más trabajo hay, ¿no? Entonces muchas veces efectivamente ellas mismas tienen que estarse conectando muchas horas para recibir suficientes pedidos para sacar pues un ingreso que les permita vivir con dignidad, ¿no? Entonces creo que hay una combinación de la falta de regulación, de falta de estándares mínimos, ¿no? Lo que vemos también es mucha diversidad, o sea, algunas apps les dan algún seguro para los accidentes y otras no, otras les cubren algo cuando si es que les da COVID, otras no. Necesitamos tener un estándar mínimo para que esta pueda ser una actividad que se realice con dignidad. Bueno, pues vamos a ver, estamos viendo que es una explotación a la vista de todos y publicitada en todos lados, Alejandra, y en la total impunidad y explotación de los trabajadores por parte de estas plataformas, Rappi, Uber Eats, todas estas, que se dedican, pues sí, así como explotan a los conductores de los coches, pues explotan por igual a los repartidores. Y tenemos, Joaquín, si me permites agregar, que verlo también con perspectiva de género, ¿no? ¿Quiénes son las personas, las mujeres, a qué problemáticas específicas se están exponiendo? También tenemos en los testimonios adultos mayores, personas que ya no fueron empleadas en otras cosas y que encontraron en este tipo de servicio la oportunidad para tener acceso a un cierto ingreso, o también personas muy jóvenes que lo quieren combinar con una tarea universitaria o es su primer empleo, y cada una vive esto de una forma distinta. Bien, gracias Alejandra. Muchísimas gracias a ti, Joaquín, por tu interés en este y todos los temas. Muchas gracias. Al contrario, que estás muy bien, y vamos a seguir con ese tema, ¿sí? La explotación ¿de quién? Del hombre y de la mujer, hombres y mujeres, por esas plataformas.